Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda charla, en nuestra segunda emisión sobre arte y educación, la lectura de la imagen. Soy Mauricio Zárate y sin más vamos a dar comienzo a esta charla en la que vamos a platicar un poco más sobre la imagen y sobre los beneficios educativos o formativos que tiene la lectura de la imagen. Pues bien, voy a compartirles la pantalla de la presentación. Muy bien, pues es la segunda charla. Y en esta ocasión vamos a tratar algunos temas que son importantes para ir complementando esta, estos saberes sobre la imagen y cómo nos pueden ayudar para ir desarrollando, inventando, imaginando nuevas estrategias para trabajar con las personas que asisten a los pilares, para que nosotros como figuras educativas también comencemos a tener unos nuevos acercamientos a la imagen. Eh, Uno de los aspectos pues, más importantes de esta charla es que el enfoque que tenemos es totalmente educativo, totalmente formativo en el contexto del trabajo que hacemos en ciberescuelas y en los talleres de autonomía económica, en los talleres que se imparten en ciberescuelas. Y bueno, pues sin más, vamos a hacer una recapitulación muy breve de los objetivos de estas charlas. Uno de ellos, pues, es el crear un espacio de reflexión en torno a la importancia de la lectura de la imagen como un ejercicio educativo y formativo. Conversar con ustedes, docentes y talleristas de pilares, sobre la utilización de imágenes como recurso formativo fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las diversas experiencias educativas adquiridas por medio del material visual que detone la lectura del mundo. Tenemos algunos fines, algunos propósitos en esta charla. Uno de ellos es el fin educativo. Proponer la lectura de la imagen como un recurso educativo que nos sirva como detonador de reflexión crítica sobre el mundo y las posibilidades de transformación de este a partir de nuestros saberes e imaginación. El formativo, el crear nuevas relaciones entre nosotros y las imágenes, desde nuestra condición como sujetos de experiencia y aprendizaje. Y pues el fin práctico, a partir de la observación de obras de arte, ejercitar nuestro pensamiento visual para aplicarlo en nuestra cotidiana narración del mundo. Esta parte es importante, la narración del mundo, porque la imagen nos permite explorar nuestra realidad, verla desde distintas formas, de distintas perspectivas. Y esto es lo importante con fines comunitarios de aprendizaje. De lo que se trata aquí es de detonar a partir de ciertas imágenes que vamos a observar, la conversación, detonar lo que nosotros pensamos sobre ellas, lo que sentimos inclusive al verlas, ¿sí? Y vamos a iniciar otra vez, una vez más, con esta frase de Paulo Freire: la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. ¿Sí? Vamos a enfatizar un poco esto. ¿Qué sería la lectura del mundo? La observación del mundo, estar en el mundo. El ser humano, desde que nace, llega a un lugar. Y este lugar, llamado mundo, llamado sociedad, llamado comunidad, familia, etcétera, ¿sí? Ya nos ofrece todo un campo visual de información, información que necesitamos procesar, que necesitamos comprender, pero también sentir. No siempre es una cuestión tan intelectual, sino también sensitiva, también emotiva. Esto es lo que hace a la imagen algo único, un recurso de aprendizaje en el que tanto figuras educativas como todas las personas involucradas en este programa de pilares podríamos utilizar con la idea de provocar en las personas un nexo más de comunicación, un nexo más de expresión y sobre todo de libertad. En la lectura de la imagen, este ejercicio es importante, la libertad. La libertad al ver las imágenes. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de estas charlas
vamos a tener algunas guías, algunas muestras de cómo se puede desarrollar esta lectura de la imagen. No es precisamente un método fijo. La lectura de la imagen también obedece al equívoco, también obedece a que todo argumento, toda expresión oral principalmente que tienen las personas o que tenemos todas y todos es válido. ¿Por qué válido? Porque es una interpretación. Porque la imagen también es un conglomerado de visiones y que también está la visión de quien captura esa imagen, de quien la pinta, de quien la dibuja. Y a esa se suman otra serie de lecturas que son de las personas que la observamos, de las personas que la vemos. Les voy a invitar a que durante un minuto veamos esta imagen en silencio, veamos los objetos que están también en nuestros hogares, en el lugar donde estamos viendo esta transmisión, y no dejemos de verla. En sus comentarios pueden poner, les comento que al final voy a dar lectura de sus comentarios, de sus preguntas, y pueden ustedes expresar en uno de sus comentarios lo que ven, qué sienten, qué es. Damos unos segundos más para que puedan escribir sus pensamientos sobre esta imagen. Pues bien, lo importante aquí es enfrentarse a ella. No conocemos al autor, no conocemos la técnica, no conocemos su tiempo propiamente. Puede ser que sí, pero en este momento no es necesario, no es indispensable. Lo importante es enfrentarse a ella. Con una conciencia, vamos a decirlo metafóricamente, desnuda. Ante ella, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo que observamos y qué es lo que nos remite, lo que nos trata de comunicar? Arte y educación tiene una aproximación al arte, pero lo que nos importa es el enfoque educativo, lo que nos importa es este ejercicio de pensarla, de ejercitar esto que se llama pensamiento visual. Perfecto. Pues vamos a hacer otro recordatorio con base a la charla anterior. ¿Qué es una imagen? Ya lo habíamos pensado un poco en conjunto y nos quedamos con una frase de Plinio el Viejo que dice: la imagen es la presencia virtual de una ausencia real. Presencia virtual, es decir, que la imagen hace presente, evoca algo que en algún momento estuvo allí, frente a los ojos de quien la captura, frente a los ojos de quien la mira, la analiza, la trata de procesar de acuerdo a su perspectiva y la vuelve a lanzar al mundo. Una ausencia real, porque esos objetos ya no están allí. Si es el producto de la imaginación y no una representación que copiamos de la realidad o que fotografiamos de la realidad, también es un instante que se va, es efímero, pero la imagen nos permite algo muy bello, que es también poderla recordar cada vez que la veamos, y que cada vez que la veamos seremos personas diferentes, con saberes distintos, con experiencias y vivencias diferentes, que nos van a hacer apreciarla y encontrar en ella nuevos contenidos, quizá algo que no habíamos visto en ellas. Para esto me remito también a esta historia de Plinio el Viejo, en la cual la hija de Butades, al partir su amado, trata de copiar su silueta, la silueta que deja su sombra, antes de que parta. Ahora les pregunto, ya habíamos visto esta imagen en la ascensión anterior. Ahora les pregunto, o la pregunta queda abierta, ¿qué otros detalles podemos encontrar en esta imagen que consideremos importantes de acuerdo a esta evocación, al sentimiento de esta chica que en este pesar de saber de que su amado va a partir lejos y que probablemente no regrese, quiere dejar testimonio de la presencia de él, esa presencia que va a ser virtual de esa ausencia real que es su partida? Pero ¿qué más vemos en esta imagen?
Recuerden escribirlo en sus comentarios, por favor, para compartirlo hacia el final y que los podamos apreciar todos y poderlos comentar. Pues una imagen es una representación visual sensible, es decir, entra por los ojos, lo cual es esta metáfora bonita de los ojos son la ventana del alma y son un acceso, ¿no? Sensible de una realidad, un registro, una memoria y un archivo. Y reparo otra vez en archivo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está constantemente, aunque no lo hagamos de manera consciente, registrando esas imágenes, esas vivencias que convierte en imágenes que después evocan como memorias o recuerdos. Estamos accediendo a una serie como de pequeños cajoncitos ocultos dentro de nosotros, donde estamos guardando ciertas evidencias de lo vivido, de nuestro testimonio de que hemos estado habitando el mundo. Pero también aquí viene otra reflexión y que me gustaría que en esta charla, que obviamente no tiene el propósito de ser una cuestión como un monólogo, sino más bien que ustedes en sus comentarios también haya una interactividad, es que esta imagen, las imágenes que estamos viendo, nos van a dar siempre un sentido. ¿Qué es lo que estamos nosotros recordando? ¿Con qué las asociamos? Puede ser que alguna de las imágenes que veamos el día de hoy nos recuerden vivencias, nos recuerden experiencias, quizá también sueños, como veremos más adelante. Y pues bueno, ya entrando en materia de lo que trata esta segunda charla, es una cuestión de contextos. La imagen también obedece a ciertos contextos. Cuando les mostré la primera pintura de Archimboldo, ya les dije el autor, es una pista, hay ciertos contextos, la manera en que lo estamos viendo, en donde lo vemos, en nuestro teléfono, en una tableta, en una computadora, pero también tenemos de contexto lo que nos rodea en nuestra cotidianidad. Y esa cotidianidad también va haciendo y va provocando algo que va a sostener esa interpretación, esa lectura de la imagen. Por ejemplo, vemos esta imagen que es de la Gioconda de Leonardo da Vinci, muy famosa, ya lo habíamos visto también en la primera sesión. ¿Y por qué reiterar en estas imágenes? Porque son importantes, porque forman parte de un acervo cultural grande, enorme, pero también de saberes, también de educación, también de aprendizaje. Pero el contexto, ¿cómo vemos este contexto? No sabemos de qué época es, algunos no lo podríamos saber, sin embargo, intuimos que es antigua, intuimos que es de otra época, pero ¿qué vemos en ella? Recuerden escribir lo que ustedes deseen en sus comentarios sobre las imágenes. Les pido que puedan referir de qué imagen están hablando para poder hacer la lectura correcta de sus comentarios. Pues bien, en el sentido del contexto, nos vamos a encontrar con que la imagen también significa de acuerdo a un contexto. Es decir, uno de los elementos principales de la Gioconda o la Mona Lisa, conocida de manera más coloquial, es su sonrisa. ¿Será que es una sonrisa? ¿Será que solamente es un gesto de seriedad, de introspección, de evocación? ¿Está pensando en algo bello, en algo que le da cierto gusto? Pero entonces vienen los contextos en los que estamos leyendo la imagen. Y nos hemos encontrado, saben ustedes que la Internet es algo que nos permite el acceso a millones de imágenes cada día. Y pues no iba a tardar que ahora con este contexto, estas son un par de imágenes tomadas en el pueblo de San Pedro Mártir, aquí en la alcaldía de Tlalpan, y hay una serie de pósters que están pegados con esta campaña de por valor, llévalo puesto, del cubrebocas. Lo que estoy intentando hacer ahora es también un ejercicio visual, de pensamiento visual, en el que cuando voy caminando por la calle veo estos letreros y de repente me evoca imágenes que he visto en internet o circulando por las redes sociales y que dices, ¿por qué no? ¿Por qué no recontextualizar una obra maestra del pasado de acuerdo a este tiempo, de acuerdo a lo que estamos viviendo? Y es un ejercicio de interpretación y de lectura totalmente válido. Resulta que ahora la Mona Lisa y la Gioconda usan cubrebocas. Y este cubrebocas no solamente nos indica lo que estamos viviendo, sino es el contexto, una vez más.
Es este medio en el que estamos viviendo actualmente y que nos sirve como reflexión, como pretexto, como detonador. Más adelante vamos a ver estas cuestiones de los detonadores sobre la imagen. Pero pensemos por un momento lo importante que es esto. Aparentemente es un chiste visual, pero también tiene mucho de profundidad. La supuesta sonrisa de la Gioconda, ahora de alguna manera cubierta por un cubrebocas, le quita un sentido original a la imagen, pero al mismo tiempo la incluye en nuestra época, la vuelve atemporal. Y es una parte que también tendríamos que pensar cuando trabajemos con imágenes, cuando las veamos, y ver en qué manera, de qué forma podemos contextualizar de acuerdo a lo que estamos viviendo, de lo que se está viviendo en la comunidad, en el barrio, en la colonia, y ver cómo esas imágenes son leídas por las personas. Es realmente una experiencia rica en contenidos, en saberes, en experiencias, y es algo que importa mucho en Pilares. Pero también a esto viene otra pregunta. ¿Existe una diferencia entre ver y mirar? Nos quedamos pensando. Sí, puede ser que sí. Si nos vamos a las definiciones de diccionario, mirar, que viene del latín mirari, que se puede entender como admirarse, de la Real Academia Española, nos dice, escogí 3 acepciones. Dirigir la vista a un objeto, la tercera acepción como revisar, registrar, la octava como concernir, pertenecer, tocar. Recuerden que la sesión pasada habíamos platicado un poco sobre esta cuestión de que la imagen es una conciencia táctil. Es decir, nosotros aprendemos del mundo, de todos esos estímulos visuales que nos están llegando, y tenemos cierta sensación de cuando las tocamos. Objetos sólidos, porosos, rasposos, suaves, y que al momento de verlos en una imagen también la comprendemos porque tenemos la experiencia de sentir el mundo. Eso también es lectura del mundo. Eso también detona una palabra. Es una palabra detonadora que nos va a ayudar a conocer más, a que nos dé curiosidad por ver qué más hay ahí, qué más hay detrás. María Moliner nos dice que mirar es aplicar a algo el sentido de la vista para verlo. Pero después viene ver, del latín videre, también Real Academia Española. Y en su primera definición nos dice percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz. Muy técnico también. Observar, considerar algo. ¿Ven? Reconocer con cuidado y atención algo, leyéndolo o examinándolo. Y María Moliner nos da una definición un tanto más objetiva, poseer el sentido de la vista. Entonces podríamos también pensar que sí, que en efecto hay una cierta diferencia entre ver y mirar. Ver como una cuestión fisiológica, anatómica, objetiva, la función primordial de nuestros ojos respecto a lo que vemos con ellos y cómo lo interpreta nuestro cerebro. Y por otro lado, mirar, de un lado más conceptual, de un lado más intelectual, que nos permite reflexionar sobre lo que vemos. Y en la lectura de la imagen, el día de hoy, me gustaría partir sobre un concepto especial. A esto se le llama tematización de la mirada. Y en la lectura de la imagen es muy importante. Estábamos hablando de la libertad de la mirada. Y podrían preguntarme, Mauricio, bueno, pero si estamos hablando de libertad de la mirada, ¿por qué nos dices qué ver o cómo ver? Estoy intentando dar unas pequeñas muestras de cómo resulta esto, de cómo puede funcionar. Y una vez más, en todos estos procesos de aprender y desaprender, estamos tratando de volver a retomar las cosas que nosotros conocemos desde otro punto de vista. Y que es una tarea difícil, no es algo sencillo. Sin embargo, viene la ausencia. ¿Y por qué la ausencia? Una cuestión un tanto poética sobre lo que estamos viviendo en estos momentos también de estar en casa, de estar con la familia, pero al mismo tiempo también sentimos que hay algo que falta. Faltan también imágenes que tenemos de la vida cotidiana que antes era el afuera y que ahora es adentro de nuestros hogares, de los lugares que estamos utilizando para trabajar, para estudiar, para divertirnos. Y les invito a ver esta imagen. Véanla con detenimiento unos segundos. ¿Qué ven en ella?
Si hacemos un poco de close-up a esta imagen, ¿qué vemos? Huellas. Quizás sean huellas de personas. Zapatos que caminan en una y otra dirección. ¿Serán de una sola persona o serán de muchas? ¿A quiénes pertenecen? ¿Quiénes fueron? ¿Quién tuvo el propósito de realizarla y por qué? Y a esto se le llaman preguntas detonadoras. Y son preguntas que no deberíamos condenarlas al silencio de nuestro pensamiento, sino expresarlas. Y para las personas que llegan con este temor y nerviosismo, decir, yo no sé leer y vengo al Pilares para aprender a leer y escribir. Y de repente ver imágenes que les detonen narraciones, empieza a soltar a las personas. Y por experiencia en algunas vivencias que he tenido la gran oportunidad de presenciar en los Pilares, ves que las personas de repente tienen este acercamiento al conocimiento a partir de lo que ven. Les relaja, les empieza a detonar historias, que estos secretos se empiezan a tornar ya públicos porque ya deja de ser un pensamiento silencioso y adquiere habla. Y recuerden que la primera sesión hablamos, ¿qué fue primero, la imagen o la palabra? Y nos mete en esta idea, y es para seguirla pensando. No queremos tener una definición concreta, absoluta de lo que trata esto. No, está abierta la gran diversidad de personas que estamos viviendo el mundo. Y pues bien, efectivamente esta imagen trata del monumento a la ausencia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y es un homenaje a las víctimas del 68. Una pieza escultórica pero fotografiada. Da un testimonio que puede observarse desde cualquier computadora que ahora mismo les está llegando a sus dispositivos. Quizá de otro modo no lo hubiéramos podido conocer o ver, pero ahora está aquí, presente, presente virtual, de esta ausencia real que es de estas personas. Pero también viajemos un poco al pasado. Una de las pinturas más importantes de Velázquez, pintor español. ¿Y qué vemos aquí? Una serie de entretejidos de cosas que están pasando. Pero esta imagen, que ha sido estudiada hasta el cansancio, dentro de todo lo que es educación visual, de lo que son procesos de aprendizaje y sobre todo de observación, nos damos cuenta que hay varios elementos importantes que también marcan cierta ausencia. ¿Quién está viendo esta imagen? Las preguntas son varias. El pintor, que está al lado izquierdo de esta imagen, señalado con una flecha. Los reyes, que están al fondo, aparentemente reflejados en un espejo. El caballero, que está en el fondo de las escaleras al entrado de este salón. O las meninas, que es el título de esta obra. Estas niñas de la corte y uno de los sirvientes que ven hacia el espectador. Al espectador, a los reyes, ven un espejo. Dejémoslo abierto. Esto es lo divertido, que podemos hacer que esto nos genere cientos de historias, cientos de perspectivas. Ahora bien, vemos que la imagen y sus contenidos narrativos tienen tres momentos fundamentales: un antes, un durante y un después. Y esta es una parte importantísima en la lectura de la imagen, sea lo que sea, porque lo que estamos tratando de observar aquí es que sería divertido ver que en una imagen pueda haber realmente un antes y un después. Me regreso. Vemos una imagen y resulta que tenemos que imaginar qué pudo haber detonado esto y qué es lo que va a generar. Aquí estamos viendo una pieza bastante más antigua, el nadador o el clavadista, que está en la tumba del Tuffatore, en Paestum, Italia. Lo que estamos viendo es un momento específico, no ha caído, pero tampoco está apoyado en las columnas de la derecha. Es un momento, ¿qué pasará después? ¿Va a caer a ese lago o no va a lograrlo? ¿Antes estuvo de pie allí, hincado o en alguna posición de clavadista? No lo sabemos. Y es lo que habría que intentar imaginar.
¿Por qué la imaginación es importante? Porque la imaginación nos permite encontrar caminos para que el conocimiento también encuentre caminos, para que los aprendizajes encuentren rutas, para instalarse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y aquí vemos este detalle. Fíjense en este momento. El arte busca algo que no está ahí, nos dice Pascal Quignard. Y es justamente lo que pasa aquí. Hay una especie de ausencia entre lo que pasa antes y lo que pasa después, como sucede en el espejo en la pintura de Velázquez o en esa escena de ese espectador misterioso. Y también vemos la ausencia de Francisco Díaz Carrero. ¿En qué piensa ella? ¿En qué evoca? Creo que todas y todos hemos estado ahí, pensando, evocando. Y justamente esta imagen se llama ausencia. Si gustan poner en sus comentarios y decir sobre la imagen ausencia, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me identifica con mi vida? ¿He estado allí? ¿Existen olores, aromas, sonidos en esta imagen? Habría que pensarlo. Y una vez más, reitero, la imaginación es un recurso indispensable y que pocas veces se utiliza porque se nos olvida, porque tendemos a pensar que lo que se imagina uno es solamente sueño. Y no, muchas de las cosas que conocemos actualmente como desde hechos científicos, teorías científicas, hasta observaciones totalmente concretas de lo que está representado en una imagen, tuvieron que ser en algún momento imaginadas y pensadas. Pensemos, por ejemplo, en esta cuestión del heliocentrismo. Tuvo que haber una imaginación antes, dar las vueltas alrededor del Sol. Interesante. Pero también en esta imagen captada en Río de Janeiro, en un momento, en un lugar en el mundo que todas y todos habitamos, hay también ausencia. ¿Por qué me quedo en silencio? Porque creo que la imagen también merece ese silencio. El silencio de ser observada, de ser vista. La imagen nace para ser vista. Si no, no tiene ningún sentido. Es como si no existiera. Y este momento que sería imposible que nosotros en la Ciudad de México pudiéramos ver este pedacito de Río de Janeiro. Este momento en el que alguien puede haber estado sentado en esa silla o va a llegar. Un antes, un durante y un después. Y lo que vemos en este momento es este durante. ¿Cómo podríamos contextualizarla? Si en alguno de sus comentarios lo mencionan, podrían decir la imagen de Brasil, para mí que es una silla que está puesta allí porque hay una persona que se sienta a vigilar, o es para que cualquier peatón se siente. Tal vez haya ausencia de bancas. No lo sabemos. Lo importante también en la imagen son los objetos que no se ven, los hechos y las acciones que no se ven. Y esto también importa. E importa para el ejercicio narrativo. Y este ejercicio narrativo es indispensable en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. No se puede prescindir de él. Esta foto también fue tomada en San Pedro Mártir, en la alcaldía de Tlalpan. ¿Qué vemos allí? Dejemos a un lado muchas de las referencias escritas, el texto escrito. Sin embargo, hay un texto escrito central que nos da una pista. ¿Qué vemos? De alguna manera la imagen es divertida, pero nos hace conscientes de algo. Voy a darles unos segundos también para que la vean y puedan comentar qué ven aquí. Tiempo. Las imágenes requieren tiempo. Probablemente en un viaje normal, peatonal o en auto, podemos pasar por allí cientos de veces. Es la vivencia, es la experiencia, es el vivir cotidiano. Sin embargo,
De pronto hay algo que jala nuestra visión y de repente exige nuestra mirada. ¿Qué es? Pues bueno, dice exquisitas papas fritas. A mí me da mucho gusto ver esta imagen, porque cotidianamente había, y les cuento esta historia, pasado por allí decenas, cientos de veces. Pero en algún momento, cuando estaba yo conformando esta presentación, dije, hay que encontrar algo que nos dé ausencia. Ya hay un propósito, ya hay una intención. Y bingo, me encuentro con esto. ¿Qué sucede aquí? Que es una pared y que solamente está puesto el puro techito donde se pone una persona a hacer su venta. Es extraño, al mismo tiempo un poco cómico, pero también es serio, porque hay un indicador de algo que sucede allí, pero que en ese momento no está. Y que en ese momento solo hay un referente que nos da esa indicación y que nos permite imaginar. Imaginar. Ahora bien, acaban de pasar las fiestas patrias y nos encontramos con una imagen contundente. Desde mi punto de vista, y me disculpo, es una imagen poderosa, inédita para todas y todos los que habitamos esta ciudad. Acostumbradas y acostumbrados a ver esta plaza llena de gente por varios motivos, de pronto la vemos vacía, en un festejo nacional sin precedentes. Y aquí está, totalmente los edificios, las luces, la bandera, todo presente. Sin embargo, hay la ausencia de las personas físicamente. Pero muchísimas y muchísimos de nosotros fuimos testigos de esto por la televisión, por internet, por el periódico, por los medios impresos. Es decir, estas ausencias nos dicen algo. Si somos capaces de ver el presente con la suficiente claridad, lo seremos de plantearnos las interrogantes adecuadas sobre el pasado. Es decir, la imagen en este durante nos permite acceder a este presente. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy mirando? Y sobre eso también podríamos plantearnos muchas preguntas sobre qué habrá sucedido, por qué es así. Quizá ahorita los niños pequeños no sean conscientes de lo que pasó este 15 de septiembre. Sin embargo, cuando pasen los años y vean esa imagen, se van a detonar narrativas de las personas que lo vivieron de manera más consciente y cómo lo vivieron y en qué contexto. Nos permite acceder a la historia y esta frase de John Berger es importantísima y creo que contribuye bastante a este pensamiento sobre la imagen. Y pues bien, hay una parte también teórica, un tanto técnica, pero también relajada, que es sobre las preguntas detonadoras. Estas preguntas que nos van a servir para trabajar con las imágenes, para trabajar con nosotras, con nosotros y las personas. Para leer una imagen debemos partir de una intención, estimular el pensamiento visual, que detona la observación de una imagen y obtener una descripción o narrativa de sus contenidos. Leer una imagen es como leer un texto escrito, pero, en lugar de palabras, nos apoyaremos en los elementos visuales que la constituyen, es decir, las evidencias visuales. Más adelante vamos a ver tres muestras, de evidencias. Nosotros trabajamos con evidencias todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si ahora en estas evidencias trato de enfocar la cámara con mayor cuidado? Trato de captar un acontecimiento importante que sucedió en la colonia, en el Pilares, en la ciberescuela, en el taller. ¿Sí? Esto es lo maravilloso de trabajar con la imagen. Es un acceso a la educación indiscutible. Una pregunta detonadora puede partir de imaginar
de intentar construir un contexto sobre determinada imagen y volverla significativa de acuerdo a la experiencia vivencial de la persona que está mirando la imagen. Aprendizaje significativo, ¿qué es esto? Es cuando algo que vemos, que estamos intentando aprender así con nuestro pensamiento, lo conectamos con nuestras experiencias de vida y es cuando nos significa, cuando hacemos esa conexión con lo vivido, con el hecho de decir, yo estuve allí, yo lo he vivido, yo sé lo que se siente, esta empatía con el mundo, la realidad y la existencia en sí. Eso es lo importante. Ver estas imágenes, por ejemplo, la del 15 de septiembre, es también decir, yo estuve allí, quizá frente al televisor o a la computadora, a la tablet, el móvil, pero estuvimos. Es algo que nos permite acceder a una cuestión significativa. Hemos aprendido que sí es posible que este tipo de situaciones pasen en completo orden, que sucedan. Algunas sugerencias para preguntas detonadoras cuando trabajen con imágenes. Por ejemplo, de acuerdo a tus saberes, ¿qué imaginas sobre lo que observas en esta imagen? ¿Cuál sería un buen título para esta imagen? ¿Puedes describir qué sucede aquí? Imagina una historia para esta imagen. ¿Esta imagen te recuerda alguna experiencia, una película, un sueño que has tenido o alguna imagen en especial? ¿Con qué propósito se habrá creado esta imagen? ¿Por qué? ¿Por qué? Comparte. Comparte lo que te hace sentir esta imagen. ¿Ven? Otra vez la referencia a mirar, a ver. ¿Cómo estas preguntas nos pueden ayudar a generar esta fogata original al inicio de los tiempos que nos permitía congregarnos en la seguridad protectora del fuego y que ahora es esta imagen una cuestión un tanto alegórica de ese fuego que nos permite reunirnos, dialogar sobre ellas? La vez pasada les compartí una experiencia en una ciberescuela. Por razones de tiempo no pude compartirles más, pero les menciono una. En alguna ocasión, una de las usuarios tomó también otro libro que tenía imágenes de pinturas. Era una señora mayor y su nieta iba a uno de los talleres del Pilares. Ella empieza a ver el libro, llega su nieta con sus amiguitos de ahí del Pilares y empiezan a ver lo que está viendo la abuela. Se juntan en torno a eso, en torno a ese libro, en torno a esas imágenes y empiezan a conversar sobre lo que están viendo. No hubo de parte de ningún docente alguna indicación de ver el libro, nada. El libro estaba allí, las imágenes estaban allí. Y solo era cuestión de que llegara esta persona, tomara el libro, lo empezara a ver y a recordar cosas, porque eso le detonaron las imágenes, recuerdos. Y de repente se incluyen jóvenes que se suman a esa lectura, libre, sin ninguna atadura, ningún prejuicio, ninguna información previa, simplemente viéndolas. Esto es maravilloso. Y esto es lo que permite Pilares. Las preguntas detonadoras deben abrir nuevos caminos sobre lo que vemos y estimular la imaginación y la memoria como estrategias para interpretar una imagen. Lo más importante es generar un diálogo en el que reflexionemos sobre lo que vemos, es decir, generar palabras, hablar sobre la imagen para comprender y conocer más sobre el mundo, crear comunidad en torno a lo que nos detona una imagen. Pero también dentro de estas cuestiones vivenciales y de experiencias, que son muy bellas, también nos encontramos con ciertos aspectos que podemos localizar en las imágenes. Y a esto se le llama elementos formales de la imagen. No nos vamos a detener precisamente en cosas muy técnicas, sino más bien vamos a dejarlas fluir con más naturalidad. ¿Cuánto vemos? Vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Basta tener los ojos abiertos para ver, pero para mirar necesitamos ejercer en alguna medida la voluntad, la conciencia de mirar. Esto lo dice José Moreno de Alba. ¿Y para qué nos sirve leer una imagen?
¿Para qué nos sirve esto de la voluntad, de tener esta conciencia de mirar además de ver? Un mismo libro leído por 1000 personas diferentes se convierte en 1000 libros diferentes. Un lector recibe siempre un texto selectivamente y lo relaciona con las leyes de su propia imaginación. Una vez más. Y si hacemos esta analogía entre leer texto escrito, palabra escrita y leer imágenes, sucede prácticamente lo mismo. Si vemos una imagen 1000 personas, van a ser 1000 imágenes que se ven. Y solo es una la generadora. Vemos un cuadro de Frans Hals, holandés. ¿Qué vemos? Son los regentes de un asilo de asistencia pública en Haarlem. Pero con este ejercicio de la lectura de la imagen, podemos reparar en varios detalles importantes. Y pueden comentarlo, por favor. Quedan totalmente invitadas e invitados. Estos rostros que nos miran y que nosotros miramos, y que en algún momento el pintor era quien nos miraba. Una vez más, presencias ausentes, presencias virtuales, ausencias reales. No nos debe de importar la época, ni el año, ni la técnica, ni los orígenes propiamente de este tiempo en la pintura. Lo que nos debe importar aquí es qué vemos, cuánto vemos, qué detalles hay que nos llaman la atención. Y uno de ellos puede ser este. ¿Por qué esta figura tiene el sombrero de lado? ¿A qué se referirá? ¿Nos querrá decir algo? ¿Será totalmente intencional? Pero haciendo un poco más de investigación, nos hemos encontrado con un dato curioso. Los holandeses del siglo XVII usaban el sombrero ladeado para parecer más aventureros, más amantes de los placeres. Es algo que dice cosas. Lo mismo sucede con esta obra del mismo autor. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que vemos? Y si hacemos un ejercicio también de lectura, nos vamos a ir dando cuenta de que hay cosas que fomentan una manera de ver, una manera de mirar. Y que la imagen, a pesar de la naturalidad y de esta libertad del mirar y del ver, también obedece a ciertas normas de composición. Y nos damos cuenta en esta línea punteada cómo nuestra mirada puede tener esta trayectoria. Y digo puede tenerla, porque cada una y cada uno de nosotros puede tener un orden distinto. Sin embargo, esta composición, esta manera de retratar, nos trata de decir algo, de dar un recorrido pausado de cada una de las personas aquí retratadas. Y las líneas rectas angulosas, diagonales, nos están ayudando a conocer un concepto dentro de los elementos formales. Línea, punto, punto de interés en la mano de uno de los personajes de este cuadro. Hay un reposo, hay una quietud. Esto es lo que importa. Ahora vamos con una pintura de José María Velasco, mexicano. Nos trasladamos en el mundo, como ustedes pueden ver, de un lugar a otro, del pasado al presente, de Europa a Latinoamérica, etc. Y esto nos permite la imagen, esta manera de viajar en el tiempo y en el espacio. Y sin embargo, una pintura como esta, que trata de un patio del exconvento de San Agustín, tomado en 1860, también nos ayuda ciertos elementos que están allí presentes. Líneas rectas, angulosas, que nos permiten además no nada más apreciar la arquitectura que retrata el pintor, sino sus ritmos y armonías, sus valores cromáticos, el color como un elemento de las imágenes importantísimo, que veremos un poquito más adelante. Y aquí nos permite dividir también el espacio en planos. Todo esto es muy técnico, pero es importante conocerlo, es parte de la educación visual. El número 1 como el primer plano y así sucesivamente. 1, 1, después vemos un supuesto segundo plano,
por las verticales de estos arcos que se despliegan de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Un tercer plano con ventanas, un cuarto plano que está en el fondo de los arcos y el quinto plano que es el cielo. 5 espacios, pueden ser más, busquémoslos. Y de repente nos encontramos con una imagen, un viaje en el tiempo intrépido. ¿Qué vemos aquí? ¿Para qué nos ayudan estas líneas en la imagen? Nos ayudan a ver perspectiva, pero también nos ayudan a ver movimiento. Fijémonos bien en el lado derecho de esta imagen, y es uno de los trenes del metro en Alemania que está llegando o partiendo, antes o después. Habíamos utilizado esta imagen en la sesión anterior y que pensábamos, pues es la mano de una bella dama con una flor. Y después nos dimos cuenta que no, que trataba de el Nabunjara, que es una representación de Krishna. Los sesgos visuales. Hay que ver la imagen completa, pero también es válido verla por partes. También habíamos visto esta escena. Fíjense bien, y una vez más, y la repito porque es importante ver cómo se dan estas miradas. Y cómo nos ayudó a comprender en la primera sesión que una imagen como esta, en el contexto actual, también tiene elementos que nos ayudan a ver distintas historias que están como sucediendo al mismo tiempo. Esta sorpresa, ¿no?, de uno de los personajes aquí, que se da cuenta de la fotografía. El color, como lo había mencionado antes, tan importante. Una pintura, La novia judía de Rembrandt, y que el color nos ayuda a tener una visión más sobre la importancia de este elemento en la imagen. Este vestido rojo nos enfatiza la dirección a la mirada, al collar de perlas y a la mujer, la dirección de la mirada del hombre. Cuando vemos el arte del pasado nos situamos en la historia. Cuando se nos impide verlo, se nos priva de la historia que nos pertenece. Eso lo dice John Berger. Y quedémonos con estas frases. De nueva cuenta, ¿para qué nos sirve leer una imagen? Esta es una imagen que les comparto, que fue tomada durante unas actividades que se llamó Biblioteca Humana, y que durante uno de los momentos que tuvimos la fortuna de colaborar con la subdirección de formación, hubo este ejercicio de biblioteca humana. Participaron docentes y talleristas de diversos pilares, de diversas regiones. Lo importante aquí es que una docente, y voy a decir su nombre, Olinka, tomó esta fotografía de una parte superior. Y vemos que también esos ejercicios de lectura de imagen nos ayudan a componer, nos ayudan a ver de otra manera. En esta imagen donde hay un grupo de personas con una elaboración de un mural colectivo y que todavía una de ellas sigue pintando. Vean la importancia de esta imagen, une comunidad. Aquí agradezco a Marlene Castañeda del Pilares Mixquic que nos compartió en este taller previo a estas charlas que se impartió y que en uno de esos ejercicios entregó esta imagen y nos platicó sobre Llano de la Barra, en la Costa Chica de Guerrero, y cómo crearon estos chicos este mural colectivo que unió conciencias, pensamiento. A veces cuando hacemos trabajo comunitario pensamos que somos los iluminados que llevarán la luz, pero al final son los otros quienes nos iluminan, nos dice Marlene Iden Castañeda, docente de Pilares Mixquic. ¿Y qué vemos aquí? Un registro, una evidencia cotidiana en el trabajo que hay en brigadas. Pero también hay composición, hay presencia del color. Y nos dice, Doña Ángeles esperó toda una vida para tocar ese antiguo violín de su familia. Buscó maestros, pero sus condiciones materiales no le permitieron pagar su clase. Hoy Pilares la acompaña en su sueño de toda la vida, y al lado de ella, su nieta aprende a la par, para impulsarla y verla feliz. De Marisol Moreno Moreno, Brigada San Pedro Zacatenco, docente. Y después de todo esto, vemos este mundo de imágenes.
Y este es de un artista llamado Eric Kessels del 2011. Se llama Fotografía en Abundancia. Y este salón fue llenado con millones de fotografías que son tomadas a lo largo de 24 horas y que se suben a un sitio de fotografías, que hospeda fotografías. Se calcula que nos llevaría casi 2 semanas viéndola cada imagen un segundo. Y nos llevaría casi 2 semanas verlas, todas. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene esta sobreabundancia de información. La saturación visual nos obliga a reflexionar sobre las imágenes. Es una forma de hacer frente a la hipervisibilidad de estos tiempos. Y por eso es importante. Y los ejercicios que vemos, las fotografías que hemos visto son testimonio de esto. Tiempo. La lectura de la imagen sirve como un entrenamiento visual para un mejor aprendizaje. Damos este recorrido, vemos que es el cine-ópera. Sin embargo, también pasó por ahí un artista. Lo que importa al leer una imagen no es tanto la comprensión exacta de sus contenidos, sino la acción misma de mirar y volver a mirar. Y aquí está de Diego Narváez Errasti, un pintor mexicano joven que pasaba por ahí cotidianamente y con ese pretexto también retrata el cine-ópera de una manera muy peculiar, subjetiva, llena de contenidos significativos. Y muy bien, para terminar esta parte y dar tiempo a los comentarios, vamos a cerrar con un epílogo como ya se estila en esta charla. Espero ansioso a ver sus comentarios una vez que terminemos esto. Pensemos y quedémonos con esto durante esta semana para volverlo a platicar en la siguiente transmisión el próximo jueves. Pensemos, ¿qué relación existe entre lo que vemos y nuestros saberes? De manera cotidiana vemos que el sol se oculta, pero acceder a ese conocimiento requiere de un estudio, de una investigación que de manera inicial se desprende de una mirada atenta, curiosa, que se pregunta. Si nosotros decimos, archivo AS 17-148-22-727, diciembre 7 de 1972, ¿qué nos dice? ¿Demanda o no conocimiento? ¿Demanda o no un saber específico sobre algo? ¿Qué nos dice esto? Es totalmente abstracto. AS 17-148-22-727. Observémosla en silencio 2 segundos. La famosa canica azul, tomada desde el Apolo 17, el 7 de diciembre de 1972. Y con esto cerramos esta presentación y vamos a dar continuidad a ver sus comentarios. La canica azul, la madre de todas las imágenes, la madre que contiene a todas las demás imágenes. Maravilloso. Muy bien, pues vamos a ver sus comentarios. Permítanme un momento. Tenemos primero saludos de las siguientes personas que nos acompañaron, de Denise Howe, de Carla Greta, de Joel Costa, Matilde Martínez, de Beatriz Ferrusca Trujillo, de Yenal. Julieta dice, sensaciones sobre miedo. Habría que ver, Julieta, sobre qué imagen. Pero también, sí, las imágenes también comunican cosas emotivas, claro que sí. Vemos también de Jasso Pagua Salvador. En la imagen puedo apreciar varios elementos que comunican. En general, bueno, faltó Jasso Pagua Salvador, faltó un poco que nos compartieras sobre qué imagen estabas tratando de emitir tu comentario, pero no importa, también esto es abierto. Claro, la imagen tiene todos estos elementos. Vimos algunos de manera muy escueta, quizá línea, planos, color, y que obviamente todos ellos en conjunto, congregados en las imágenes, nos dicen algo. De Julieta, una vez más, la imagen depende de su historia, es decir, según la época en la que miramos una imagen, ¿tendrá significado diferente? Me atrevería a decir, Julieta, que sí. Las imágenes también dependen de su historia, de un momento histórico específico, claro que sí. Pero obviamente que cuando ese momento histórico queda detrás, vamos a hablar del pasado, de lo que ocurrió antes, de pronto también en este presente ocurren cosas, son nuevos contextos.
Lo vimos con la pintura de la Gioconda. Había un propósito y una intención específica en esta época en la que Da Vinci hace esta pintura, pero finalmente, y con el paso de los siglos, se recontextualiza. Hay eventos que suceden en la historia que empiezan a darle otro tipo de visión, otro tipo de énfasis. Y pues podríamos decir de entrada que sí, que nos pueden dar un significado diferente. Yo podría decir que más que diferente es diverso. En este ambiente en el que estamos en estos momentos es diverso. Todas las perspectivas, todos los puntos de vista, precisamente, todas estas opiniones, todas estas historias obedecen, claro que sí, a una nueva forma de ver, de mirar. De Beatriz Ferrusca Trujillo, que la chica promete a su amor durante su ausencia y lo representa a través del perro que está al lado. Perdón, promete fidelidad. Perfecto. Me parece, Beatriz, que acabas de darle en un punto realmente importante esta imagen que trata de representar esta narración de Plinio. Exacto, hay un perro y es un elemento simbólico muy interesante, la fidelidad. Conectamos de inmediato a la figura del perro, a esta figura canina con la fidelidad, y es cosa muy importante. Son elementos y un poco respondiendo a Salvador, también junto con el comentario de Beatriz, que es una manera en que dialogamos con estas imágenes. Claro que vemos elementos que nos ayudan a componer, a hacer sentido en las imágenes, ¿sí? De Yenal dice, me remite a la naturaleza o a alguna estación del año, tal vez. Me imagino que estás refiriéndote a la primera imagen de Archimboldo. Precisamente está la imagen que se llama Verano, y él trabajó sobre varias imágenes que son las estaciones del año. Y ahí podemos encontrar, si nos dedicamos un poco más de tiempo a estas imágenes de este artista, nos daremos cuenta que efectivamente evoca a partir de los frutos de temporada, de las flores de temporada, y que nos ubican en el espacio-tiempo de una manera alegórica. Esto es sumamente importante. Y como dices, Yenal, algún tiempo de cosecha. Perfecto. Vemos algunas respuestas sobre la imagen del monumento en Tlatelolco, en el Centro Cultural, y Ana Karen Castrejón dice son bacterias, Julieta dice son pies en arena, Matilde Martínez son huellas en cemento fresco, Beatriz Ferrusca son huellas. Y luego Julieta responde, porque además demuestra que la imagen es algo que gracias a su historia y su contexto se mueve. Por ejemplo, al ver todas esas huellas y saber a qué refiere, puedo ver a los muchachos corriendo de un lado a otro escapando de las balas. Es impresionante, pero también supongo, Julieta, que con base a la información posterior que di de la imagen, hay otra lectura mucho más complementada sobre este evento trágico en nuestra historia. Obviamente. Y a las demás personas, compañeras, compañeros que dieron su opinión sobre esta imagen, les agradezco profundamente. Esto nos permite tener el diálogo. Desafortunadamente no es una interacción en tiempo real, pero sí se permite. Y bueno, nos queda un minuto. Doy las gracias a Salvador por sus participaciones. Nos dicen que la ausencia se remonta al momento de echar de menos a alguien. Me imagino que es esta pintura de ausencia. Y pues bueno, les quiero agradecer, Sandra Cortés, la majestuosidad del Zócalo y el verdadero significado en sus símbolos patrios. Y Tania Báez Rivas, los símbolos, un diálogo profundo con el ser. Muchas gracias, compañeros, compañeras, sobre esta charla, por haber dedicado un tiempo, unos casi 60 minutos a ver imágenes, a compartir con todas, con todos estos momentos y que se nos quede para la siguiente sesión. Les recordamos que la Ciudad de México sigue en semáforo naranja. Si tienes que salir de casa, por favor, toma las precauciones necesarias de sana distancia. Y pues bueno, de preferencia quedarse en casa el mayor tiempo posible para evitar la propagación de este virus. Por otro lado, les quiero comentar que está la cuestión de los postes Wi-Fi, que en el contexto de esta promoción para que la educación pueda llegar a todos los rincones de nuestra ciudad, están ya disponibles en muchos puntos de la ciudad, y que los pueden localizar
en la página de datos.cdmx.gov.mx o en la app CDMX. Con esto me despido. Les mando un saludo afectuoso, fraternal, compañeras, compañeros. Muchas gracias y les espero con los brazos abiertos y con muchas ganas para la siguiente charla. Esperemos que haya más comentarios, más participaciones. Hasta luego.